La idea es que, a ver, quien me entreviste me vea como en formatos y que fuese como de fotocarnet, ¿tá? Tal vez convenga realizar pruebas de encuadre previo para no tener que estar después moviendo el dispositivo cuando la instancia o la comunicación la conversación ya inició, ¿tá? Después debemos también pensar un poco en nuestra apariencia, ¿no? Bueno, que estar en la comodidad de nuestro hogar nos sirva para tener más confianza y no para relajarnos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que no porque estamos en nuestra casa vamos a descuidar nuestra imagen, ¿tá? Es importante vestirse y arreglarse de la misma forma que lo hiciésemos en una entrevista presencial. Debemos vernos alineados y vestidos apropiadamente, y como no sabemos qué es lo que puede suceder, vestirse completamente, que esto puede parecer muy loco, pero es bien importante tenerlo en cuenta, porque si debemos pararnos, por ejemplo, nos evita un momento incómodo, y de esta manera también sintonizamos completamente con la situación que estamos viviendo, y eso también nos va a ayudar a que no existan nervios innecesarios. Una buena regla para esto es, bueno, actuar como si la entrevista fuese cara a cara con el entrevistador o la entrevistadora, ¿tá? Con respecto a anticiparse a las interrupciones, bueno, el encontrarnos solos en una habitación no alcanza, ¿tá? También hay que prever posibles interrupciones, por eso los expertos recomiendan cerrar otras aplicaciones de la computadora, los dispositivos que estemos utilizando para evitarnos las ventanas emergentes, desactivar notificaciones, apagar o silenciar nuestros celulares. Como habíamos dicho antes, también el uso de los auriculares nos aísla de los ruidos externos o de las interferencias. De todas formas, las interrupciones o imprevistos no pueden surgir tanto a nosotros como candidatos, como al entrevistador o entrevistadora. Así que por eso no se preocupen. Y en caso de que durante la entrevista haya alguna interrupción o ruido externo, avisar a quien me está entrevistando lo que está sucediendo, y avisar que capaz voy a estar silenciando mi micrófono, ¿tá? Puede que justo a la hora de la entrevista mi vecino se le dé por taladrar, o vivo al lado de una obra en construcción. Bueno, nada, eso puede pasar. Entonces, también por eso es recomendable tener a mano el teléfono o el mail de quien me está entrevistando, por si necesitamos un método de comunicación de respaldo. A lo que vamos con esto es que no tengan problema ante cualquier imprevisto anticiparse y comunicarle a quien está realizando la entrevista que, bueno, que capaz voy a estar muteándome, voy a estar silenciando mi micrófono. Luego, con respecto a nuestro desempeño, ¿no? A preparar nuestro desempeño. Es importante prepararnos para la entrevista, esto lo decía Vale hace un ratito. Al igual que en las entrevistas presenciales, es recomendable buscar información de la empresa, tanto en su web como en sus redes sociales, informarnos sobre su historia, su filosofía, interiorizarnos sobre su misión, sobre su visión, investigar también requisitos y competencias más valorados del puesto al que me estoy presentando, haber repasado mi currículum y tener como bien presentes cuáles son los puntos más fuertes de mi CV, y ni que hablar que tenerlo a mano, ¿no? Tenerlo cerquita. A ver, mostrarse informado siempre es un punto a favor, ¿tá? Practiquen las entrevistas previamente, ¿no? Con un amigo, con un familiar, todos esos puntos que estamos mencionando, o sea, todo esto que venimos mencionando, es tanto para las entrevistas virtuales como las presenciales, solo que en el caso de las virtuales se suma también esto que ya habíamos dicho, ¿no? Bueno, familiarizarse con la plataforma que se va a utilizar, grabarse. No a todas las personas le queda cómodo hablar frente a una cámara, entonces, bueno, una buena práctica puede ser eso, ¿no? Como practicar y grabarse, que también nos va a hacer ganar confianza. También podemos tener preparadas respuestas a las preguntas como más comunes, como por ejemplo sobre nuestra experiencia, o cómo logramos superar algún obstáculo, o cómo resolvimos un problema de manera creativa. El estar preparado nos va a dar mayor tranquilidad, eso sin duda, ¿tá? Y un punto no menor a todo esto es la puntualidad. Aunque el encuentro sea virtual, es importante conectarnos a la hora pactada, o quizá un ratito antes, por si surge algún inconveniente con la plataforma o con el ingreso a la plataforma, ¿tá? Y durante la entrevista, bueno, la entrevista, como decía Valeria, es un intercambio de información donde se pone en juego no solo lo que se dice con la palabra, o sea, la comunicación verbal, sino también lo que se dice con los gestos, ¿no? La comunicación no verbal. Entonces, en este sentido, el lenguaje utilizado tiene que ser acorde, no porque sea una instancia virtual, es una instancia más relajada, ¿tá? Debemos cuidar nuestro vocabulario, emplear frases cortas, cuidar el tono de nuestra voz,
podemos utilizar el recurso de la reformulación positiva. ¿Tá? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, transformar las respuestas negativas en positivas. Debemos tener un discurso conciso y claro, eso es un poco la consigna. Y aunque estemos detrás de una pantalla, el lenguaje corporal también es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, demostrar interés asintiendo con la cabeza, o podemos sonreír moderadamente, y ojo con la gestualidad excesiva, porque a veces si movemos como muchos nuestros brazos y demás, y la conexión es como media débil, se puede ver como medio raro y genera mucha interferencia. Entonces también tener cuidado con la gestualidad. Cuidar la postura también es importante, estar derechos y no tirarnos en la silla o en el sillón donde estemos realizando la entrevista, mirar directamente a la cámara y no a la pantalla, o sea, mirar como miraríamos a los ojos en una entrevista cara a cara. Si necesitamos anotar algo, bueno, comunicarle a quien nos está entrevistando que, bueno, vamos a apuntar algo en nuestro cuaderno, porque si no, como no nos vemos de cuerpo entero, va a ver que bajamos la mirada, y eso pues, se puede entender como, bueno, desinterés o que estamos en otro tema. Evitar interrumpir cuando se está haciendo un comentario o una pregunta, escuchar atentamente, y bueno, preguntar también si fuese necesario, repreguntar si fuese necesario. A ver, tomemos nuestro tiempo en realidad para responder de forma pausada y clara. A ver, lo más importante en todo esto es actuar de manera natural, ¿tá? Pero sin perder de vista que nos encontramos en un proceso de evaluación, y que en este caso también hay una evaluación indirecta sobre nuestras competencias tecnológicas, de nuestra adaptación, digamos, a los imprevistos, y de nuestra flexibilidad también. ¿Tá? Y ahora, Vale, te doy la palabra. Bien. Bueno, van a ver que estamos transmitiendo mucha información. La idea es que después con el chat y las preguntas podamos aclarar algunos de estos puntos que a ustedes les interesen más. Entonces, para los que estuvieron en los webinars anteriores, van a ver que en este webinar quizás la parte de preguntas le vamos a dedicar una partecita un poco mayor, porque nos interesa aclarar las dudas que vayan surgiendo con toda esta información que les vamos transmitiendo, ¿no? Bueno, y como decía Paula, llegamos a la entrevista, nos preparamos con todos estos puntos que Paula dijo, y empieza la entrevista, ¿no? Y como también decía Pau, la entrevista es en sí misma una técnica de evaluación. Muchas veces cuando participamos de procesos de selección, se habla de los psicotécnicos o de los test psicológicos, y se deja de lado el saber que la entrevista en sí misma es una técnica más, donde también se nos está evaluando, y es la técnica más importante que se aplica, porque a partir de ella es que se van a decidir las fases posteriores del proceso de selección. Entonces, por eso hacemos tanto hincapié en esta instancia como tal, y es una instancia donde el entrevistador y el entrevistado van a entrar en un diálogo donde van a surgir diversos tipos de temas relacionados al cargo al que me estoy postulando, pero también pueden aparecer preguntas que hacen a nuestra vida personal, y a través de las cuales el entrevistador nos quiere conocer más y quiere saber nuestras competencias transversales. Es decir, quiere saber cuál es nuestra experiencia laboral, nuestra experiencia personal, y si tenemos determinadas habilidades o no que me hagan más idóneo para el cargo, ¿no? Y esas competencias transversales, como conversamos en los webinars anteriores, tienen que ver con esas cosas que no se aprenden en la escuela, que no se aprenden en el liceo, sino que se aprenden trabajando, haciendo. Entonces también van a ver que entre las preguntas que aparecen pueden aparecer preguntas de distinto tipo, muchas de ellas dedicadas a indagar sobre estas habilidades que tienen que ver con el trabajo en equipo, la responsabilidad, el compromiso, y que hacen a nuestra performance, a nuestro desempeño como trabajadores y trabajadoras. Entonces, las entrevistas por lo general se abren con una presentación de los que están participando de esa entrevista, del entrevistado, del entrevistador. Y esa entrevista, recordamos, como decía recién Pau, se inició antes, se inició con la llamada telefónica en la que nos convocaron a esa entrevista. Por eso también, si estoy en un proceso de selección, es muy importante estar atento al teléfono y atender números desconocidos, porque con esa llamada que viene de un número que no conozco, que no tengo registrado, puede empezar mi entrevista laboral.
Entonces, cuando suena el teléfono y vemos un número que no conocemos, es importante predisponernos a empezar esa entrevista, ¿no? A ser amables, a ser corteses, a no quedarnos con dudas, ¿no? De pronto la persona que nos va a entrevistar nos dice, como decía Pau, es tal día, a tal hora, y no nos dice la plataforma por la cual va a ser la entrevista, entonces preguntar nosotros, bueno, cuál es la plataforma que vamos a utilizar. Y bueno, y tener claro esto de que voy a llegar a la entrevista, con quién me voy a entrevistar, ¿no? Muchas veces cuando nos convocan a una entrevista, nos dicen, la entrevista va a ser con tal persona que tiene tal cargo dentro de la empresa, otras veces no. Es bueno preguntar también con quién va a ser la entrevista y anotarnos el nombre y llegar a la entrevista sabiendo quién es la persona que en ese momento se está presentando, pero que además nosotros se supone que sabemos quién es desde el vamos, ¿no? Además, investigamos sobre la empresa, sobre la institución, como decía recién Paula, entonces ya vamos a llegar a esa entrevista con cierto conocimiento de la persona que nos va a estar preguntando, ¿no? También en esta presentación inicial de las entrevistas es usual que la persona que entreviste nos presente el cargo al que nos estamos postulando. Nos diga, bueno, tú te presentaste a este llamado, nos haga lo que se llama un encuadre de la entrevista, nos diga, bueno, esta entrevista se va a desarrollar de esta manera, yo te voy a hacer ciertas preguntas. Puede ser que en las entrevistas nos pongan una prueba también, una prueba de algún tipo, que puede ser una situación problemática a resolver, o determinada prueba técnica que tiene que ver con la descripción de cargo, entonces en ese momento de encuadre, el entrevistador por lo general también nos dice que va a existir esa prueba. Y bueno, en esa primera parte es importante que nosotros estemos muy atentos, recibamos la información y sepamos cómo se va a estar desarrollando, ¿no? La entrevista. A posterior, les cuento, por ejemplo, a mí me pasó en una de las entrevistas que tuve en mi desarrollo laboral y profesional, me hicieron preguntas en inglés. Yo había puesto en mi currículum que sabía inglés y en el medio de la entrevista me hicieron un par de entrevistas, de preguntas, perdón, en inglés. Bueno, eso que hicieron en esa entrevista, cuando la persona que me entrevistó hizo el primer encuadre, la presentación, y me contó cómo se iba a desarrollar la pregunta, me dijo también que iba a haber 2 o 3 preguntas en inglés para testear mi manejo del idioma. Entonces, eso también puede acontecer y, por lo general, es usual que se informe en esa primera fase de la entrevista, que es la presentación. Después vienen las preguntas, ¿no? Que las preguntas pueden ser de diverso tipo, ¿no? Preguntas abiertas que están enfocadas a que ustedes puedan comentar situaciones que no se responden sencillamente, o sea, no se responden con sí, no, sino que apuntan a indagar sobre el conocimiento que nosotros tenemos, sobre el cargo al que nos estamos presentando o sobre la experiencia que tenemos en ese cargo. Esas preguntas abiertas también van enfocadas en conocernos más y conocer cómo nos pudimos haber manejado en determinadas situaciones problema, como decía hace un rato Pau. Es decir, nos pueden preguntar, bueno, ¿cuál fue una situación problema que hayas tenido en tu trabajo anterior? Y bueno, ¿cómo resolviste esa situación? Ese tipo de preguntas, los que hemos estado del otro lado del mostrador también, es decir, hemos sido entrevistadores, es una pregunta muy común y muy interesante porque te permite conocer estas competencias transversales, estas habilidades que las personas tienen, que han adquirido en su vida laboral y que muchas veces hasta desconocen tener. Entonces, bueno, en esos casos el entrevistador va buscando esas habilidades a través de ese tipo de preguntas. Las preguntas de sondeos tienen que ver justamente también con presentarle a la persona distintos escenarios y ver cómo la persona se resuelve en torno a esos escenarios. Bueno, si pasara tal cosa, ¿cómo lo resolverías? ¿De esta manera, de esta o de otra manera? Son preguntas hipotéticas también, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ponen en una situación, problema que puede no existir, pero que buscan justamente ubicarnos en un escenario posible en el que nosotros tenemos que desplegar todos los conocimientos, experiencias, todas las cosas que hemos aprendido en nuestra vida laboral y en nuestra vida personal también. Y hay otras preguntas provocadoras, ¿no? Preguntas que a veces resultan como más difíciles de responder. Por ejemplo, que nos pregunten cuáles son nuestras fortalezas, es una
una pregunta que en general sabemos resolver, pero es bueno que antes de la entrevista nos hagamos un ratito para pensar, bueno, ¿y cuáles son mis fortalezas, no? Para poder responderla en ese momento. Como decía Paula, imaginar qué preguntas me pueden hacer. Bueno, una pregunta como esta es muy posible en una entrevista, ¿no? Y también es muy posible otra pregunta que sea cuáles son tus debilidades o cuáles son las cuestiones que crees tú que podés mejorar. Y en ese caso es importante que sepamos que siempre que planteemos una debilidad, seamos honestos, por supuesto, pero también planteemos cuáles son los mecanismos compensatorios que nosotros tenemos en relación a esa debilidad, ¿no? O a ese aspecto de mejora. Es decir, si yo planteo en una entrevista que soy una persona ansiosa, tengo que poder decir también que, por ejemplo, soy, además de ansiosa, una persona muy organizada, muy planificada, y que eso me ha permitido manejar mi ansiedad y desarrollar ciertas estrategias que me permiten ponerme metas a corto plazo, irlas resolviendo y afrontar las situaciones con un nivel de tranquilidad. Entonces, de esta manera nosotros somos honestos, les contamos al entrevistador o a la entrevistadora que tenemos ciertos aspectos de mejora, pero también les mostramos cómo a lo largo de nuestra vida laboral hemos desarrollado ciertas fortalezas que también me permiten minimizar estos aspectos de mejora, ¿no? Esas preguntas provocadoras también pueden tener que ver, por ejemplo, con preguntarnos cuánto pretendemos ganar, cuál es nuestra aspiración salarial, ¿no? Bueno, en esos casos es muy importante que nosotros vayamos preparados con respecto a esa pregunta. La recomendación que hacemos nosotros es que, bueno, que puedan indagar con conocidos, con personas que trabajan en el mismo ámbito, cuál es el sueldo que se está pagando en un promedio, lo que se llama el laudo. Para eso pueden ingresar a la página del Ministerio de Trabajo, pueden entrar a la página y buscar los consejos de salario por actividad y buscar en los consejos de salario cuáles son los laudos en la actualidad. También pueden entrar a la página del Ministerio de Trabajo que se llama Mi Trabajo Futuro y ahí pueden ver para los distintos cargos y las distintas ocupaciones cuál es el promedio salarial que se está pautando a través del diálogo social. Entonces, es muy importante que para estas preguntas más provocadoras, más que pueden, en algún webinar anterior, algunos participantes hablaban de preguntas trampa, y nosotros decíamos, bueno, no son preguntas trampa, son preguntas que siempre lo que buscan es conocernos más, es saber cómo resolveríamos nosotros situaciones, problemas, y por eso aparecen estas preguntas más inquisidoras, si se quieren, o más punzantes, y es importante ser honestos, ser transparentes, pero tener la respuesta preparada. Y si hay una pregunta que no la tenemos preparada, bueno, pedirle a nuestro entrevistador un tiempito para pensar. No está mal pedir un tiempo para pensar, ¿no? Poder decir, bueno, déjame pensarlo, y no es que nos vamos a tomar media hora para pensar, ¿no? Pero bueno, pensar un minuto la respuesta que voy a dar, ser introspectivo en ese momento y poder preparar la respuesta que voy a dar en ese momento también es importante. O sea, no hacer una respuesta impulsiva también juega a nuestro favor. Entonces, bueno, el desarrollo de la entrevista tiene que ver con estas preguntas, con estas situaciones, problemas que nos pueden poner, con pruebas que pueden aparecer. A veces la prueba se pauta en una segunda instancia y no la entrevista en sí misma, pero también puede pasar que suceda en la entrevista. Y al cierre vamos a estar pensando en, en cómo sigue el proceso. Entonces, seguramente el entrevistador nos va a comentar cuáles son los pasos que siguen a la entrevista, si nos van a comunicar por sí o por no, en cuánto tiempo nos van a comunicar, cuál va a ser la forma de comunicación, si nos van a llamar por teléfono, si nos van a contactar por correo electrónico, cuál va a ser la forma en que nos van a informar sobre los pasos a seguir, y es una instancia para que nosotros nos saquemos dudas también, dudas que de pronto no se evacuaron a lo largo de la entrevista. Y ahí nosotros podemos preguntar, por ejemplo, si en algún momento no nos hablaron de cuál es la aspiración salarial o no nos contaron cuál es el salario que vamos a percibir en caso de ser seleccionados, podemos preguntarlo, está bien, es un derecho saber eso. También podemos preguntar sobre la frecuencia de trabajo, los horarios,
bueno, todas estas cuestiones que hacen a nuestros intereses y a la motivación para nuestro cargo, ¿no? Pero también hay algunas dudas que no conviene preguntar en la entrevista, ¿no? Entonces, hay algunas preguntas que no voy a hacer, ¿no? Por ejemplo, no voy a preguntar cuándo voy a tener vacaciones, o cuándo voy a salir de licencia, o cuáles, ¿no? Sino que esos son derechos que se adquieren después que quedó en el cargo, y no está bien visto, entre comillas, hacer ese tipo de preguntas en la entrevista. Sí preguntar sobre horario, frecuencia de trabajo, modalidad de trabajo, ¿no? Hoy en día con la pandemia podemos preguntar si ese trabajo va a ser siempre presencial, si va a ser una parte en modalidad teletrabajo, pero es muy importante sí sacarnos las dudas en ese momento, y si nos quedan dudas también, ahora vamos a ver, podemos hacer la pregunta después, ¿no? Entonces, justamente cuando pasó la entrevista, terminó la entrevista, llega un momento donde estamos solos con nosotros mismos, ¿no? Aunque podemos estar conversando con un amigo, con un familiar que nos esté acompañando en estos procesos a posteriori de la entrevista, bueno, es un momento donde bajan las ansiedades y es un momento introspectivo, ¿no? Un momento para autoevaluarnos, para pensar cómo nos fue, para tomar esa instancia como una instancia de conocimientos, de aprendizajes. Todas las entrevistas tienen algo para aprender, no solo del que es entrevistado, los entrevistadores también aprenden mucho en las entrevistas. Esta pregunta, digo esto porque también eso nos permite como aflojar, ¿no? En ese momento. Bueno, yo estoy aprendiendo y la persona que me está entrevistando es la primera vez que me ve y también va a aprender de esta instancia. Entonces, bueno, podemos enviar un mail de agradecimiento, y en ese mail de agradecimiento, si me quedó alguna duda, también aclarar esa duda, pedirnos que nos aclaren la duda. También podemos averiguar cómo va el proceso, es un derecho que tenemos, poder escribirle a la empresa o escribirle a la institución para consultar cómo está el proceso. No está mal hacerlo, demuestra interés, demuestra motivación, y en general es bien visto esto. Seguir a la empresa en las redes sociales, ¿no? Conocer más sobre la empresa, eso nos va a permitir ver si surgieron nuevas vacantes, si la vacante se ocupó o no. Acá les decimos no ponerse ansioso o nervioso. ¿Qué tiene que ver con, por qué ponemos esto? Porque bueno, si en el cierre de la entrevista, nos dijeron que el proceso va a llevar 15 días, no vamos a estar llamando al otro día a la empresa para ver qué pasó con el proceso, ¿no? Vamos a dejar ese tiempito que pase, y después, en todo caso, si no hemos recibido respuesta, vamos a convocar a la empresa, la vamos a contactar, perdón, y bueno, vamos a evacuar nuestras dudas a través de ese correo, de esa llamada. Y algo muy importante es prepararse para la decisión después de la entrevista, ¿no? Para el proceso que viene después. Sea que de ese proceso pueda venir un sí, y el sí tenga que ver con te tenés que integrar ya al cargo, y eso implica acomodar mi vida, reorganizar mis tiempos, prepararme para, bueno, para ir el primer día de trabajo, para estar ahí. También prepararme si no puedo tener una disponibilidad inmediata, tener que decirlo, ¿no? Bueno, estoy muy agradecido porque necesito un par de días para organizarme. Bueno, eso también hay que preparar esa respuesta y poder darles una respuesta franca al respecto. Prepararse también si la respuesta es el proceso sigue, entonces viene una prueba o viene una prueba psicolaboral, ahí también prepararse para eso, porque nos pueden citar, porque puede ser una prueba presencial, bueno, tener que saber dónde es, cómo voy a ir. Y también prepararse para el no, que es una posibilidad el no. Entonces, el no implica mucha frustración, puede implicar mucho enojo, pero también les proponemos que pensemos que en ese no también hay una instancia de aprendizaje de por sí, esa experiencia que viví, esa entrevista a la que me presenté, y a través de la autoevaluación que yo puedo hacer de esa instancia, puedo hacer que mi próxima entrevista laboral sea una entrevista mucho mejor, ¿no? Una entrevista donde pueda mostrar mejor cuáles son mis aptitudes, mis actitudes, mis conocimientos, y pueda ir mejor preparado para mostrar que soy la persona más idónea
para ese cargo. Bueno, ¿cuáles son las plataformas más utilizadas? Acá les trajimos los iconos, de cada una de las plataformas. Tenemos Zoom, Google Meet, Teams, Skype, la videollamada de WhatsApp. Como les decía Paula y yo les comentaba también, es importante saber de antemano cuál va a ser esa plataforma, probarla, testearla con la conexión a internet que tenemos, ver si podemos grabarnos y ver si eso funciona, pedirle a un amigo que nos dé una mano y que simular una entrevista, eso funciona muy bien también, ¿no? Si hay alguien que nos puede dar una mano y hacer de entrevistador, está en su casa y yo estoy en la mía y podemos ensayar la entrevista, es una buena práctica también. Bueno, hasta acá está todo lo que habíamos pensado con Paula de comentarles. Y ahora viene el momento de las preguntas, que supongo que Jacinta las tiene por ahí para irnos comentando. O Emiliano, no sé cuál de los dos va a tomar la posta. Ahí tenemos. Como la ley de Murphy siempre se cumple, estamos teniendo algunos temitas de conectividad. Ya estoy, ¿me escuchan? Bien. Perdón, tuve Bueno, un gusto a todas las personas que están en el seminario. Bueno, las preguntas que nos hicieron hay una persona que preguntaba por el tema de las preguntas trampa en una entrevista. Carlos preguntó, a ver si podían comentar un poco más de eso. Bien, voy yo, Pau. Y de hecho lo dijiste hace un ratito, creo que posteriormente claro, a la pregunta de Carlos dijiste, ¿no, Jacinta? Sí, pero entiendo que capaz que quería como una profundización bien, un poco más en ese aspecto. A ver, las preguntas trampas, estoy citando literalmente una pregunta que nos hicieron en un webinar anterior, no es que nosotros le digamos a esas preguntas trampa, porque de hecho no lo son. Como dijimos anteriormente, las preguntas como más inquisidoras o punzantes o que nos pueden resultar más difíciles de responder, siempre lo que busca el entrevistador es conocernos y ubicarnos en una situación problema para que nosotros resolvamos. Y que resolvamos desde nuestro conocimiento, desde nuestra experiencia. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas más difíciles de responder? En nuestra experiencia tienen que ver con cuando nos preguntan debilidades, cuando nos preguntan situaciones, problemas que hayamos vivido. A veces nos preguntan también si tuvimos problemas en un trabajo anterior. Esa pregunta es una pregunta que descoloca bastante al que está siendo entrevistado, y también ahí hay que ser honestos, ¿no? Bueno, sí, me encontré con ciertos obstáculos, y siempre responder, si tuve algunos problemas, los resolví de esta manera, ¿no? Mostrar como las dos caras de la misma moneda, esa pregunta es bastante usual también. Todos tenemos problemas, ¿en qué sentido? Todos estamos aprendiendo, para todos hubo una primera vez en un determinado puesto de trabajo, en una determinada empresa, entonces siempre estamos aprendiendo, y es importante en ese sentido mostrar que pudimos resolver el problema o el obstáculo, y eso tiene que ver con los conocimientos que ganamos, las habilidades que desarrollamos. Otra pregunta que puede ser difícil de responder es cuánto pretendemos ganar. Ya lo dijimos que hay mecanismos como para saber qué responder en esos casos. Otra pregunta que también a veces resulta un poco incómoda es ¿qué cosa no te gusta hacer? ¿No? Esa pregunta es bastante común también. Bueno, ¿qué cosas no te gusta hacer? También ahí decir, sí, honesto, claramente que tengo que ser honesto, pero no me puedo... inmolar. Inmolar, exactamente, no me salía la palabra. No me puedo hacer la trampa de solitario, ¿no? Si me estoy presentando un puesto de telefonista y digo que no me gusta hablar por teléfono, voy a tener un problema. Entonces, en ese sentido, sí ser honestos, pero sabiendo que hay determinados requisitos que ese puesto de trabajo al que me estoy postulando tiene, que hacen que yo tenga que hacer determinadas tareas y de alguna forma me tiene que gustar hacer eso.
Y si no me gusta y me estoy postulando igual porque es una necesidad para mí y eso es sumamente válido, no lo voy a decir con ese nivel de explicitación, ¿no? Sí poder transmitir otras cosas de pronto que hacen a lo que no me gusta hacer. Por ahí, creo, Jacinta. Bien, perfecto, genial. Después justo hay una persona que también preguntaba como si es de mala educación preguntar por el salario que se ofrece. Y muchas entrevistas no me han dicho lo que ofrecen además del trabajo, ¿no? Como, bueno, ¿qué hacer con eso? Se pregunta directamente. Perfecto. Como decía Vale, en la instancia, en el cierre o bueno, a posteriori con un mail, junto con el mail de agradecimiento, como decía Valeria, se consulta directamente cuál va a ser el salario. Está, genial. Otra pregunta que nos hacen es si es una buena elección que el entrevistador nos vea con el currículum en las manos. Como muy específica la pregunta. No sé, ahí que podríamos... Si es una buena, una buena entiendo. elección. ¿Es una buena elección que el entrevistador nos vea el currículum vitae en nuestras manos? Entiendo que es durante la entrevista que tenés tu propio currículum ahí. Sí, o sea, a ver, no está mal tener el currículum a mano, está bien, habla de que nos preparamos, de que fuimos preparados, y de hecho si la entrevista es virtual, que va a ser un formato muy similar a lo que estamos viviendo ahora, por ejemplo, yo por ejemplo tengo mis anotaciones acá a mi lado derecho y ustedes no lo ven. Entonces, si es una entrevista virtual, el entrevistador no va a saber que ustedes tienen el currículum ahí. De todas maneras, si el entrevistador lo sabe, no está mal, está bien ir con el currículum y habla bien de ustedes y de la preparación para la entrevista. Perfecto. De hecho, lo decíamos anteriormente, hay tenerlo a mano y tenerlo estudiado también y repasado, y esto, ¿no? Tener como bien presente cuáles son nuestros puntos más fuertes del currículum, como para ir a esa instancia preparados, como dice Val. Bien, genial. Ahí otra persona lo que pregunta es, ¿cuánto debería durar una entrevista estándar? Y cuenta, tuve una que duró media hora, de antemano lo sabía, que se definió como contacto inicial. Y me pareció poco tiempo tanto para exponer las capacidades como para hacer preguntas sobre el cargo y tareas. Buena pregunta. No está definido un tiempo estándar para una entrevista. Una entrevista de media hora para algunas cosas es una entrevista larga. De hecho, es un buen tiempo para hacer una entrevista media hora. Uno puede conocer bastante al otro a través de las preguntas que va haciendo. Por lo general, si la entrevista es de media hora es porque el entrevistador ya tiene pautadas las preguntas y sabe bien hacia dónde va a ir buscando, entonces está bien una entrevista de media hora, como también está bien una entrevista de una hora, ¿no? O sea, lo importante, creo acá para transmitir es que de pronto una entrevista que empieza y termina en 5 minutos, bueno, ahí nos quedamos pensando qué pasa, ¿no? Pero no existe un tiempo estándar. Una entrevista de media hora está bien, para el promedio de entrevistas es un tiempo, podríamos decir, promedio adecuado, ¿no? Bien. Ahí hay otra persona que lo que pregunta, esta pregunta es como, tiene su punto también, que pone, ¿es correcto que pregunten si tenemos hijos? En caso afirmativo, ¿quién se haría cargo si toma el trabajo? O sea, como que te pregunten eso, bueno, si venís a trabajar, ¿quién se haría cargo de tus hijos? Esa es la pregunta. Y unida a esta, en realidad hay otra también que hace un poco referencia a esto, que pregunta, cuando te piden que cuentes quién eres, ¿tienes que hablar tanto de lo laboral como de lo personal también? Nada, un poco como, bueno, ese tema de la vida personal que tanto se puede meter en las entrevistas de trabajo o hasta dónde estaría como bien y qué responder ante ese tipo de preguntas. Pau, ¿querés responder la primera parte y yo respondo la segunda? Bueno, dale. Sí, a ver, en realidad no es lo más feliz que nos pregunten, y sobre todo, o sea, a las mujeres sobre todo, si, no sé, sobre deseos de tener hijos o de ser madres, o si tenemos, o con quién va a resolver el cuidado, pero lo cierto es que pasa, y bueno, capaz ahí también ir como con una respuesta preparada en línea de lo que decía Val anteriormente.
nada, eso. La idea en todas estas instancias es ser un poco estratégico, no mentir, pero bueno, sí tratar como de eso, de tener una estrategia. Insisto, no es lo más feliz, puede quedar hasta discriminatorio. Tiene un sesgo discriminatorio, si se quiere, porque de hecho a los hombres esas preguntas no se le hacen, pero bueno, lo cierto es que pasa, entonces bueno, ir preparados y responder. Y sobre todo con el tema del cuidado, bueno, sí responder que lo tienen resuelto, que lo tienen resuelto, no sé si con un familiar o cómo, pero bueno, ir con esa respuesta preparada ante esa posible pregunta. Buenísimo. Bien, y si nos preguntan quién somos, sí, claramente que está en la esfera personal, porque en la esfera personal nosotros también somos lo que somos, ¿no? Y como les decía hace un rato yo, los conocimientos, las experiencias, las competencias y habilidades que tenemos las desarrollamos no solamente en el ámbito laboral, sino en nuestra vida personal. Entonces sí, si nos preguntan quién somos, podemos dar algunos detalles que hablen de nosotros mismos, sin ser demasiado abiertos en el sentido de tengo que exponer toda mi vida, pero sí poder decir algunas cosas de nosotros mismos que nos definen, ¿no? Somos curiosos, soy una persona curiosa, me gusta leer libros, me gusta el cine, lo que sea que ustedes sientan que es posible transmitir al otro y que habla de nuestras aficiones y que también pueda tener que ver con el puesto al que nos estamos presentando, ¿no? O sea, claramente, si seguimos el ejemplo del telefonista que yo les ponía hace un ratito, decir que me gusta hablar y que soy una persona muy comunicativa, que tengo muchos amigos, es hablar de mí mismo, pero también es una forma de mostrarle al otro que yo tengo las competencias y las habilidades para desempeñar el cargo al que me estoy postulando, ¿no? Perfecto. Sí, total. Bueno, ahí hay una otra persona que lo que pregunta es, ¿qué pasa con los trabajos en empresas que ya han cerrado? ¿Cómo haces para referenciar? ¿O qué se dice? Y lo mismo, Bien. o sea, en la misma línea también alguien pregunta, bueno, que si te preguntan que veo que el vínculo laboral, o sea, como si te preguntan, perdón, ¿cómo terminó el vínculo laboral anterior? Y en ese caso fue un despido, ¿cómo podés indicarlo y explicar el porqué de una forma, bueno, que efectivamente como que te ayude en la entrevista que estás teniendo, digamos? Bueno, en realidad eso sucede, es algo que sabemos que pasa. En el caso de que el vínculo anterior haya terminado por despido, hay que ser claro. Bueno, la empresa redujo personal, tomó decisiones al respecto que trascendían a mi desempeño y bueno, y en esa decisión estaba involucrado mi puesto laboral. Esas cosas suceden. Por lo general, el mundo empresarial entiende esas cosas, ¿no? Y es algo que sucede. Entonces, bueno, ser claros en ese sentido. Si la empresa cerró, lo que tengo que hacer es buscar una referencia de un compañero o de un jefe anterior que yo haya tenido y no necesariamente esté en la empresa hoy, pero sí llamarlo, avisarle y decirle, hola, necesito tenerte de referencia, ¿estás de acuerdo? Y poder poner esa referencia. Y bueno, si el vínculo laboral terminó mal, tengo que poder, de alguna manera, ser estratégico, como decía Paula, y buscar la respuesta que me permita entender bueno, y expresar que la situación se terminó y que por eso uno está buscando nuevos desafíos, ¿no? Nuevas oportunidades y nuevos desafíos. Entonces ahí ser honesto, ser estratégico y siempre plantear que lo que estamos buscando es una oportunidad para aprender, una oportunidad para desempeñar todo lo que sabemos hacer y para seguir creciendo, ¿no? Bien. Hay también una persona que pregunta, en el caso de ir a una instancia presencial, bueno, ahí pregunta un poco sobre el tema de ropa, accesorios, perfume, uñas, bueno, como un poco el tema del aspecto físico. ¿Y qué recomendaciones harían? Y en realidad siempre como que ser uno mismo, ¿no? Tampoco exagerar y me pongo todo lo que tengo para ir a la entrevista, ni tampoco por la contraria, pero sí es fundamental sentirse cómodo, o sea, sin perder de vista que es una instancia formal y que debemos vernos de lo mejor posible en cuanto, lo más profesional posible en realidad, pero siempre dentro de nuestra comodidad. O sea, si yo, por ejemplo, no soy una persona de utilizar caravanas, pulseras, etcétera, no voy a esa instancia a ponerme
todo eso si en realidad no me va a terminar quedando cómodo? O maquillarme de más, ¿no? ¿Me explico? Es como por ahí, en realidad dentro del encuadre de la formalidad, porque es una instancia de evaluación y es una entrevista y es formal, pero que nos quede cómodo a nosotros, tampoco disfrazarnos o ir incómodos a una instancia tan importante. De hecho, no tiene por qué ser tampoco camisa y corbata en el caso de los hombres, o trajecito en el caso de las mujeres. Dentro de lo que nosotros usemos habitualmente, bueno, lo más formal posible. Sin exagerar. Y sobriedad, ¿no? Creo Claro. que una palabra adecuada es ser sobrios, ¿no? O sea, esto que decía Pau es importante, soy yo mismo, voy como soy, y siempre como mantener una línea de sobriedad, ¿no? No, ni resaltar demasiado, ni ser ostentoso, más bien esto, formalidad, sobriedad, y soy yo mismo y me muestro como soy, ¿no? Uh-huh. Sí, se entiende perfecto. Ahí hay un par de preguntas más quedan, que las hizo Ángela, y lo que pregunta es, cuando me preguntan por mi aspiración salarial y estoy clara con el laudo, ¿puedo decir sueldo mínimo está bien? Sabiendo o suponiendo la capacidad de pago de la empresa. Y ella también es otra pregunta, tipo, pero como es la misma persona, se la comparto junta, pero son dos preguntas distintas. La segunda, ella lo que pregunta es que, bueno, ¿por qué la mayoría de empresas se comprometen en contactarte por sí o por no y finalmente no lo hacen? ¿Y cuál sería un tiempo prudencial para contactar al entrevistador y saber el resultado de la entrevista? Bueno, sobre la pregunta de la aspiración salarial, sí podemos manejar un sueldo de mínima y un sueldo de máxima, sí, o sea, Claro. por lo general nunca vamos a decir, pretendo ganar hasta, ¿no? No, vamos a decir, bueno, como sueldo de base pretendo este salario, ¿no? Y ahí sabemos que es la base y podemos empezar por el laudo. En realidad nunca sabemos lo que puede pagar la empresa, porque es algo, si es una empresa privada, bueno, no sabemos. Y podemos conocer gente que trabaja ahí y tener un estimado de promedio salarial, y lo podemos decir si conocemos eso. Con respecto a si la empresa, por qué la empresa no avisa por sí o por no, muchas veces lo que hace la empresa es decirte, si avanzás en el proceso te vamos a contactar. Entonces, si bien no te está avisando por sí o por no, sabes que si no te contacta es un no, Es un ¿no? no, claro. Entonces, no hay una regulación respecto a eso del sí o no, ¿no? Es como de todas las empresas que existen, un mundo de posibilidades. O sea, bueno, y ahí es un poco eso. ¿Y cuánto es un tiempo estimado? 15 días creo que es un buen tiempo para esperar una respuesta y para poder contactar a la empresa. A no ser que nos hayan dicho que el proceso era de más tiempo, ¿no? Sobre Genial. todo los procesos que se dan en las instituciones públicas llevan más tiempo, ¿no? Digo, porque son procesos más largos que tenemos que estar preparados para esperar, por ejemplo. Bien. Y ahí ya... Y ahí creo que, por lo que... Ah, dale, Jacín, perdón. No, perdón, yo que también te hablé arriba. Esto de la virtualidad es lo que tiene, que a veces cuando llega la voz ya estás hablando y bueno. No, la última pregunta que nos hacía Carlos es también más pensando en el webinar que tuvimos hace 15 días, que él pregunta si es bien visto no escribir la fecha de nacimiento en el currículum o si sí o sí tiene siempre que escribirse. Podemos hacer un refresh de esta idea que... Sí, lo decíamos ahí va, justamente en el webinar anterior. En realidad no tiene por qué estar la fecha de nacimiento, salvo, como decíamos la otra vez, que bueno, que el cargo al que yo me estoy presentando menciona una franja horaria o una edad específica y yo cuento con ese requisito, o sea, piden personas de 35 a 45 años y yo estoy dentro de esa franja, bueno, capaz puedo poner o mi edad o la fecha de nacimiento, si no, de lo contrario, no es necesario si cumplo con todo el resto de los requisitos del llamado. Como por ahí un poco. Bien. Y ahí hay una última pregunta que en realidad estaba viendo que me la había saltado, que es sobre el tema de, bueno, de la entrevista virtual y de mirar a la cámara. Y lo que preguntan es si al momento de la entrevista mirar a la cámara y no a la pantalla, si no queda tenso. No, al Porque contrario.
como que dicen, no mirás al entrevistador, sino a la cámara, y como que Es que pasa generaba que dudas de eso. claro, lo que pasa es que en realidad vos estás mirando, mira, por ejemplo, yo ahora estoy mirando a la cámara y si hago así, estoy mirando a Hasi, y en realidad, no, al contrario, porque ahí es donde vos estás, sería como los ojos del entrevistador si yo miro a la cámara. Y en cambio, si miro la pantalla, el entrevistador no está viendo, yo lo estoy viendo a él. Puedo estar mirándolo a él, como si hay otras, más de una persona. ¿Me explico? Entonces es como que mirar a la cámara la cámara web, digamos, es como estar mirando a los ojos directamente de quien me está entrevistando en estas instancias virtuales. Bien, y vuelve a surgir... Claro, es tan importante, dime. perdón, Jacín, que es tan importante mantener el contacto visual en una entrevista presencial como es tan importante mirar a la cámara en una entrevista virtual. Es como la analogía entre una entrevista que se da presencialmente y una entrevista que se da virtualmente, ¿no? Miro la cámara y estoy mirando a mi entrevistador. Sí, me parece que esa analogía está buenísima porque es eso, es tal cual, es mirar a la cámara, es mirar a los ojos. A los ojos, claro. Y vuelve a salir el tema de la entrevista, si hablar sobre el tema de la vida personal, ¿no? Y Analía pregunta si se tiene que decir el estado civil y si tenés hijos o no. Si es que sí o sí hay que contestar la pregunta. No se tiene que decir, claro, a menos que me lo pregunten, ¿no? Si me lo preguntan, bueno, lo que decía Pau, hay que ser estratégico, respondemos. Por supuesto le vamos a decir que tenemos los cuidados resueltos y por ahí nos estamos postulando al cargo, ¿no? Se entiende que si te estás postulando a ese cargo es porque vos tenés resueltas tus estrategias de cuidado respecto a las personas que cuidás, tus hijos, familiar más grande, quien sea. Entonces, eso, ser estratégico, ser la respuesta. Pero no es necesario que figure en el currículum. No tengo por qué poner mi estado civil ni si tengo hijos o no en el currículum. Pero No. esto. Pero si llega a la instancia de consulta no nos vamos a negar a responder eso, no quedaría bien. Perfecto. Y bueno, ya por último, de las últimas preguntas que están haciendo, es más como una reflexión que les piden, que bueno, preguntan, ¿cómo consideran que se encuentra el mercado laboral actualmente a nivel país? Veo un montón de personas buscando trabajo, meses tras meses, gente muy buena, muy capaz, pero aún así no logramos concretar. ¿Puede verse a un efecto de que hay poca oferta laboral frente a la demanda? Bueno, ahí es una pregunta como más abarcativa que la entrevista, pero nada, preguntan eso las personas que asistieron. Bueno, como les comentábamos antes, el primer webinar que dimos justamente tenía que ver con este tema, que era cómo la pandemia trajo consigo una crisis, no solamente sanitaria, pero también trajo oportunidades, además de desafíos, ¿no? Y hablábamos en ese primer taller sobre algunos sectores que se vieron más vulnerados por lo que es la crisis sanitaria, ¿no? Y sabemos que son los sectores que tienen que ver con el arte, el entretenimiento, bueno, el mundo de las fiestas, el comercio minorista, la pesca. Esos sectores se vieron... el turismo grande, un sector muy grande y muy afectado por la pandemia, pero también hubo otros sectores que se vieron vigorizados, ¿no? Por la pandemia, todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, todo lo que tiene que ver con cuidado, ¿no? El factor humano, no solamente en el ámbito de la salud, sino el cuidado de personas adultas mayores, el cuidado de otros. Ese sector se vio vigorizado. Los sectores también que hacen a las estrategias de reparto, de transporte, ¿no? Fueron sectores que se vieron vigorizados. Entonces, sabemos que es un momento difícil a nivel país, viene siendo un momento difícil a nivel país. Lo que les podemos transmitir es que no bajen los brazos, que sigan buscando, que siempre hay oportunidad de golpear otra puerta, de enviar otro currículum, de conseguir otra entrevista, que también está la posibilidad de autoemplearse, de buscar un emprendimiento personal y en ese emprendimiento personal encontrar una forma también de autofinanciarme y de generar un ingreso para mí, para la familia. Y también ver en estos sectores que recién les mencionábamos muy por encima, que están esas oportunidades y esos sectores están pidiendo gente
permanentemente. Entonces es importante que salgamos a buscar trabajo también, si va con nosotros, si tenemos ganas, en esos sectores que hoy en día siguen vigorizados y siguen buscando gente. Entonces capacitémonos para lograr llegar a esos sectores, ¿no? Y en ese sentido, INEFOP es una puerta que está abierta, tenemos algunos recursos educativos para ustedes, que ahora justo les voy a compartir, que también están alineados a la nueva normalidad, a esta nueva realidad que vivimos hoy, ¿no? Tenemos programas que son de curso libre, INEFOP en Coursera, ustedes pueden ingresar, y Coursera es un programa que le permite a la persona aprender con sus tiempos, a su manera, a través de videitos donde hay profesionales de distintas partes del mundo que van llevándonos por distintos contenidos, y si cumplimos con todas las etapas logramos una certificación, y es una certificación que es valiosa en el mercado de trabajo, eso es importante resaltarlo. Tenemos la web de oportunidades de INEFOP, donde ahí pueden encontrar distintas oportunidades de capacitación para personas desempleadas, y pueden postularse, pasar por una entrevista con mi equipo en el instituto, y en función de eso los podemos derivar a un curso, y poder seguir capacitándose. La formación a lo largo de la vida y el aprendizaje continuo son competencias muy importantes y temas muy importantes en el mundo de hoy. Tenemos el programa de habilidades digitales para la empleabilidad, que es un programa en el que ustedes pueden aprender herramientas asociadas a las tecnologías de la información, que les van a permitir adquirir conocimientos de Excel, presentaciones como esta que están viendo acá, programación PowerPoint. web, desarrollo web, PowerPoint, y también profundizar sobre estos contenidos de lo que es trabajar en línea, trabajar a través de plataformas como esta, como Zoom o como otras plataformas, Teams, bueno, las plataformas que les mencionamos recién, y también profundizar en los canales de búsqueda de empleo y las formas de armar currículums, de desarrollar competencias como la comunicación efectiva, la comunicación asertiva, la responsabilidad, el compromiso. Y también tenemos el programa Templar, que justamente está directamente enfocado en desarrollar competencias transversales, y por eso se llama Templar, porque es un entrenamiento para templar competencias. Entonces, todo esto lo pueden ver, si entran a la web de INEFOP, van a ver los distintos links y pueden ir buscando ahí. Y además, bueno, nada, reforzar, ya para terminar, ¿vale? Porque bueno, ahora dimos como mucha información de oportunidades, así una atrás de la otra. Nada, para que todo el mundo se quede tranquilo, que toda esta información se la vamos a enviar por mail, como nos hemos estado comunicando, para mandarles, bueno, el link al webinar, los recordatorios. La semana que viene les compartimos los materiales de las tres instancias que tuvimos, bueno, para los que quieran repasar, volver a profundizar en algún punto, y también para que tengan estos links y esta información a mano, y bueno, puedan postularse a las oportunidades que mejor se adapten a lo que ustedes quieren para mejorar su empleabilidad. Sí, van a ver en pantalla una votación donde estamos recabando su opinión sobre lo que fue esta instancia. Yo estoy sumamente agradecida con esta instancia y con las otras dos anteriores. Sí. Le agradezco a Paula por sumarse a este desafío, fue re lindo. Bueno, a Jacinta, a Emi que nos acompañaron, y a Ale Volpe también. La verdad que para nosotros fue un placer. Inauguramos este tipo de actividades este año, hace poquito, y bueno, creemos que son valiosas, esperamos que ustedes lo valoren de la misma manera, y bueno, por eso esperamos que puedan votar en esta votación que ven ahí, para también nosotros seguir aprendiendo y saber si les parece interesante que esto vuelva a darse, si no, qué temas les gustaría saber. Bueno, cuando les mandemos el mail que les decía Jacinta, también nos pueden comentar qué temas les gustaría seguir profundizando. Así que por nuestra parte eso, muchas gracias a todos y todas, gracias al equipo de INEFOP, gracias a ustedes, los participantes y las participantes que se sumaron y se quedaron hasta el final, y ojalá podamos seguir reproduciendo este tipo de actividades que nos gustan tanto y que nos permiten estar en contacto con las personas que ven en INEFOP una puerta que se abre por lo menos para intercambiar sobre estos temas.
Así que bueno, nada, muchas gracias a todos y todas, y buenas noches. Gracias a todos y buenas noches.